Coatzacoalcos amanecía envuelta en una neblina espesa que olía a sal gasolina y sudor acumulado en las paredes húmedas del puerto. En la esquina de Zaragoza con Independencia, la fonda La Estelita, abría como cada mañana el comal ya caliente, el aroma a epazote y maíz tierno, escapando por la puerta de lámina. Dentro, María Estela Torres movía una olla enorme de pozole rojo, con la precisión de quien ha cocinado durante toda una vida. Llevaba el cabello recogido, un delantal desteñido y los ojos de una mujer que ha visto demasiado. Los primeros clientes aún no llegaban cuando 3 camionetas blancas sin logos, pero inconfundibles por las placas oficiales, frenaron frente al local. Las puertas se abrieron y 6 agentes ministeriales descendieron con chalecos antibalas, armas cortas y un gesto tenso que hizo callar de golpe el bullicio habitual de la cuadra. Uno de ellos avanzó primero separando a los curiosos con la mano. El otro empujó la puerta de la fonda con el cañón de su arma. María Estela Torres preguntó sin levantar la voz. Ella no respondió al instante. Terminó de remover el pozole, apagó el fogón con serenidad casi ritual. Y apenas entonces levantó la mirada. Había cansancio en esos ojos, pero no sorpresa, ni miedo. Solo una quietud antigua como de mujer que ya había decidido su destino mucho antes de esta visita. Yo dijo finalmente: «Siéntense si quieren. Todavía queda comida». El agente se acercó y tomó su brazo con firmeza. «Queda detenida por homicidio múltiple. La trasladaremos a la fiscalía». Hubo un murmullo colectivo afuera. La Estelita era famosa por sus guisos caseros, por el trato cálido de su dueña, por los precios que no subían desde hacía años. Nadie en el barrio podía imaginar que aquella mujer que regalaba café los días lluviosos estaba siendo acusada de algo inimaginable: haber envenenado a un grupo completo del cártel Jalisco Nueva Generación. 11 hombres muertos, 2 más hospitalizados y una investigación que ya alcanzaba incluso a la Guardia Nacional. María Estela no forcejeó. Pidió solo un momento. Caminó hacia la repisa del fondo donde había una foto enmarcada con vidrio rajado, una niña de 14 años con el uniforme de secundaria, cabello trenzado y sonrisa agridulce. Rozó el marco con la yema de los dedos, como si fuera una oración silenciosa. Nadie escuchó lo que murmuró, pero la piel de los agentes se erizó al verla cerrar los ojos un segundo y asentir con leve resignación. Luego extendió las manos hacia adelante para que le colocaran las esposas. La sacaron del local entre el murmullo de los vecinos teléfonos, grabando cuchicheos incrédulos. Algunos lloraban, otros repetían que tenía que haber un error, que doña Estela era incapaz de matar una mosca. Pero los agentes siguieron su camino sin mirar a nadie. Las cámaras que habían captado la compra de comida por parte de los sicarios la noche de la tragedia estaban en la carpeta de investigación. Los resultados toxicológicos también. Y el rastro convergía implacable en esa cocina humilde donde la mujer había trabajado 34 años, sin faltar un solo día. 3 meses atrás, la historia era distinta. El sol caía pesado sobre el mercado de Coatzacoalcos, derritiendo el asfalto y el ánimo cuando Estela caminaba tomada de la mano de su nieta Lucerito, la criatura que crió desde que su hija murió al dar a luz. Ese día las dos reían por tonterías compartiendo un raspado de limón, mientras la niña contaba cómo había sacado 10 en ciencias. Había vida en sus ojos, un brillo que desarmaba incluso al mundo más violento de Veracruz. El estruendo llegó sin advertencia. Una explosión reventó las ventanas de la cantina El Rincón sinaloense a solo 2 locales de distancia. La gente corrió, los puestos se volcaron, las gallinas escaparon entre gritos. Estela sintió un empujón brutal en el pecho y el aire lleno de polvo caliente la cegó. Cayó de rodillas. Buscó a Lucerito a ciegas, palpando el suelo como una madre huracán. La encontró tendida junto a un puesto de guaraches, el rostro ensangrentado, el uniforme cubierto de astillas. Una granada dirigida a un grupo de rivales del CJNG había explotado demasiado cerca. Los objetivos sobrevivieron. La niña no. Los paramédicos tardaron minutos eternos, y cuando llegaron ya no había nada que salvar. El mundo de Estela se desfondó. La fiscalía archivó el caso 2 semanas después.
Víctima colateral imposible identificar a los responsables, zona controlada por célula armada sin testimonios. Palabras frías mecánicas que se clavaban como agujas en la garganta de una mujer que entendía demasiado bien lo que significaba aquello. Nadie pagaría por la muerte de su nieta. Ni uno solo. Esa noche sola en la cocina de la fonda, Estela abrió el baúl heredado de su madre. Entre manteles viejos y utensilios antiguos, encontró un libro de tapas gruesas envuelto en tela bordada. Era el cuaderno de remedios de Monte la Herbolaria que su familia había practicado por generaciones en las sierras de Papantla. Recetas para curar el empacho limpias contra el mal de ojo. Y en las páginas marcadas con una cruz negra, plantas que quitaban la vida sin dejar huella. Estela lo leyó entero 3 veces, sin derramar una lágrima. Su respiración cambió. Su rostro también. Esa madrugada encendió el fogón, molió semillas, hirvió extractos, mezcló infusiones con la precisión de una alquimista antigua. El hervor desprendía un olor metálico y amargo, pero ella no se inmutaba. Todo lo hacía despacio, calculado, como si cada movimiento honrara la memoria de su niña. La decisión ya estaba tomada, y el primer paso estaba a punto de darse en la mesa número 3 de su fonda. El primer objetivo apareció sin que Estela lo buscara. Fue la vida o la muerte quien se lo puso enfrente. Aquel mediodía, cuando el sol caía vertical sobre las láminas calientes del mercado, y el aire olía a camarón viejo y diésel quemado. Efraín el Gordo, Luján, cobrador de cuotas del CJONG, entró a la fonda con la arrogancia pesada de quien cree que el mundo le pertenece. Tenía la camisa abierta hasta el pecho, una cadena de oro gruesa, tatuajes en los antebrazos, con iniciales del cártel, y una pistola fajada descaradamente en el pantalón. Su sola presencia hacía que los comensales se levantaran rápido, dejando platos a medio comer. El Gordo aprovechaba cada visita para recordarle a Estela que la plaza se respeta, que la seguridad tenía precio, que si no pagaba puntual, las cosas se ponían feas. Ese día había traído hambre. Mucha. «Doña Estela, sírvame un caldo de mariscos gigante», dijo dejándose caer en la silla más cercana a la cocina. «Y póngale cariño porque vengo de trabajar duro». Estela giró lentamente hacia él. Sus ojos no mostraron odio ni miedo. Solo una calma glacial que lo hizo incomodarse sin saber por qué. En un momento respondió mientras tomaba la olla, la cuchara y un pequeño frasco con tapa de corcho que había escondido entre los frijoles. La receta exacta la había aprendido en una página amarillenta del cuaderno heredado. Un extracto concentrado de adelfa, mezclada con esencia de mamey. Letal en dosis pequeñas, imperceptible, en caldos grasos. El calor potenciaba su absorción. El marisco lo disimulaba todo. Era casi poético en su crueldad. Estela preparó el caldo lentamente, como si cocinara para un hijo querido. Agregó camarones, grandes trozos de jaiba, epazote fresco, un poco de chile guajillo, y en el último movimiento un hilo transparente del frasco que cayó en silencio entre la espuma rojiza. El olor era perfecto. Nadie, ni siquiera un perito experto, habría podido distinguir nada extraño. Colocó el tazón en la mesa. El Gordo sonrió mostrando dientes de oro. «Así me gusta, doñita. Si todos fueran como usted, el puerto sería más tranquilo». Comió con ansiedad animal. Mojaba tortillas, sorbía el caldo, se relamía los labios. A los 15 minutos dejó el plato vacío. Chocó los dedos sobre la mesa para pedir una cerveza. «Usted cocina pa' morirse», soltó entre risas. Estela no respondió. Solo observó cómo salía del local con paso lento, pesado por la comida, satisfecho, completamente ajeno a lo que ya se movía dentro de él, silencioso como una sombra. El Gordo comenzó a sentirse mal 3 horas después, mientras cobraba cuota a los puestos de pescado en el malecón. Primero fue un mareo leve, luego náuseas. Vomitó detrás de un contenedor oxidado, culpando al calor, al marisco, al trago mañanero de tequila. Pero cuando la vista comenzó a nublarse y sintió un ardor punzante en el pecho, supo que aquello no era normal. Intentó llegar a su motocicleta, pero las piernas se le doblaron. Cayó de rodillas sobre la banqueta.
Los pescadores lo vieron retorcerse como un animal herido, las manos crispadas, espuma saliendo de la boca. Nadie se acercó. Había demasiado miedo en aquel puerto para asistir a un sicario que agonizaba. Murió antes de que llegara la ambulancia. El diagnóstico preliminar fue posible reacción alérgica severa a mariscos. Caso cerrado. Estela se enteró horas después cuando 2 vecinas entraron murmurando horrores mientras pedían agua fresca. No reaccionó. Siguió cortando cebolla como si la noticia no tuviera peso en su mundo. Pero cuando se quedó sola, entró en la despensa y abrió su libreta nueva de tapas negras. En la primera página escribió un nombre: Efraín Luján, el gordo. Debajo una cruz pequeña. Esa noche el aire en Coatzacoalcos se volvió más denso. Los pescadores susurraban que algo raro estaba pasando, que no era normal que un cobrador del CJNG muriera así, sin balazos, sin enemigos, sin pelea. Pero la voz común se imponía: lo mató el calor, lo mató la comida, lo mató su propio exceso. Estela siguió cocinando como siempre con un ritmo impecable. Para los clientes, era la misma mujer de siempre, la que servía arroz fresco y tortillas hechas a mano con una sonrisa tranquila. Pero sus ojos se habían endurecido. Su voz era más baja, sus silencios más largos. El segundo objetivo apareció pocos días después. Jonathan El Piojo Martínez, un sicario joven que adoraba presumir que la doña cocinaba como su abuela. Siempre pedía 2 platos de mole con pollo y dejaba el local oliendo a cerveza barata y perfume de imitación. Era él quien manejaba la camioneta que lanzó la granada la tarde en que Lucerito murió. Estela lo había visto en las cámaras que circularon en redes antes de que las borraran. Cuando lo vio entrar al local, su corazón no se aceleró. No tembló. Solo volvió a aquella imagen: la niña tirada entre cascarones de fruta, la ropa ensangrentada, los ojos abiertos sin luz. El Piojo se sentó, pidió mole doble. Estela ya tenía una mezcla lista, una variación distinta: aceite purificado de semillas de mamey tan fino que se adhería a la grasa del mole sin alterar su sabor. Lo mezcló con la salsa espesa, lo sirvió sobre el pollo, espolvoreó ajonjolí tostado, como cada día. Él comió sin sospechar nada. Las primeras punzadas aparecieron al caer la tarde, luego vómitos violentos. Lo llevaron en camioneta a un consultorio informal en la colonia Héroes de Nacosari. El doctor, acostumbrado a lidiar con pistoleros heridos, intentó estabilizarlo, pero el cuerpo del joven se apagó entre convulsiones. La muerte fue rápida, silenciosa, inexplicable. Nadie habló. Nadie preguntó. En la libreta negra, Estela escribió otra cruz. Los rumores comenzaron a correr entre los comerciantes. 2 sicarios muertos en menos de una semana. Los del cártel están nerviosos. Algo raro está pasando, pero nada vinculaba directamente a la fonda. Los hombres habían comido en decenas de lugares. Los diagnósticos médicos eran vagas conjeturas. Para Estela era solo el inicio. Por primera vez desde la muerte de Lucerito, durmió 3 horas seguidas. Y al amanecer, mientras molía maíz para las tortillas del día, sabía que el próximo nombre también caería. Las muertes de El Gordo y El Piojo no pasaron desapercibidas dentro del CJNG, aunque al principio nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Los hombres de la célula local empezaron a reunirse con más frecuencia en una bodega del malecón, murmurando teorías, culpando al calor extremo a lotes de droga adulterada, incluso a trabajos de brujería hechos por células rivales. Pero lo cierto era que por primera vez en años, tenían miedo sin saber de qué. La tensión se sentía en el aire del puerto. Los vendedores hablaban en susurros, cerrando antes de la hora habitual. Las pescaderías mantenían las cortinas semibajadas. Algo se movía en las sombras, algo que no tenía forma pero que todos intuían. Un murmullo repetido una y otra vez entre los puestos del mercado comenzó a tomar cuerpo. Los están matando sin disparar una bala. Estela escuchaba estos comentarios desde su cocina sin intervenir, sin buscar más información de la necesaria. Simplemente observaba. Cada rostro nuevo dentro de la fonda era analizado con precisión quirúrgica. Cada gesto, cada tatuaje, cada mirada inquieta.
Así detectó a su tercer objetivo. Se llamaba Marcos el Caribe Zamudio. Un hombre moreno delgado, siempre oliendo a sudor rancio y loción barata. Tenía fama de torturar a deudores y de quemar negocios que se negaban a pagar la cuota semanal. Estela sabía que él había sido uno de los responsables de limpiar la zona después de la explosión que mató a Lucerito. Nadie lo había acusado formalmente, pero en Coatzacoalcos todos sabían lo que había hecho. El Caribe solía ir a la fonda con dos compañeros del cártel. Uno hablaba poco, el otro era ruidoso y torpe como un perro callejero. Ninguno de ellos mostraba la más mínima sospecha. Pedían constantemente enchiladas suizas, plato favorito de Marcos, quien siempre decía que la salsa de la doña tiene algo adictivo. Tenía razón. Esa tarde Estela preparó el plato con la devoción de una artista. Calentó tortillas en el comal, las rellenó con pollo deshebrado, bañó todo con crema y salsa verde espesa. Antes de servir, añadió una cantidad precisa del extracto que había preparado la noche anterior, una mezcla de hueso de mamey pulverizado con infusión de toloache, un compuesto que producía desorientación, vómitos y fallas cardíacas en cuestión de horas. La textura de las enchiladas era perfecta. Nadie habría imaginado que eran veneno puro disfrazado de comida casera. «Doña, usted sí que cocina con alma», dijo el Caribe metiendo el primer bocado sin sospechar nada. Estela fingió una sonrisa. En su interior los recuerdos de la risa de Lucerito y el sonido de la explosión se entrelazaban con la imagen de aquel hombre devorando su plato. 2 horas después, en plena reunión con otros sicarios en las afueras del puerto del Caribe, comenzó a perder el equilibrio. Pensó que era el calor, pero cuando sus manos empezaron a temblar de manera incontrolable, entró en pánico. Vomitó sangre sobre la tierra húmeda, cayó de rodillas y sus ojos se volvieron vidriosos. Sus compañeros lo subieron a una camioneta sin placas, intentando llevarlo a una clínica particular, pero murió durante el trayecto convulsionando hasta que su corazón se detuvo. En el informe médico el doctor escribió: paro cardiorrespiratorio. Causa desconocida. 3 muertos en menos de 2 semanas. La paranoia empezó a cobrar fuerza dentro del CJNG. Varios sicarios evitaron comer en la calle. Otros compraban solo bebidas enlatadas, temiendo que cualquier alimento pudiera estar contaminado. Sin embargo, la fonda de Estela seguía llena. La mayoría creía que las muertes eran accidentes. El puerto había visto tantas tragedias, tantos cadáveres, en bolsas negras, tantos cuerpos arrojados al río Coatzacoalcos, que 3 más no parecían alterar el orden del caos cotidiano. Pero la calma aparente no duraría. Una noche, mientras cerraba la fonda, Estela vio a 2 motociclistas estacionarse frente a la puerta. Llevaban cascos negros y chamarras de cuero. No descendieron. Solo observaron. Uno de ellos tomó una foto del local. Luego se marcharon sin decir palabra. Era la primera señal de que el cártel comenzaba a sospechar. Esa misma noche, la mujer abrió su libreta negra, pasó los dedos sobre las cruces ya dibujadas y añadió una más. El acto era frío, casi sagrado. Sus manos no temblaban. Su respiración se mantenía estable. Estaba demasiado lejos del punto de retorno. El puerto entero parecía contener el aliento. Se decía que una maldición rondaba a los hombres de la organización, que algún brujo de Catemaco había lanzado un conjuro, que los muertos recientes estaban reclamando justicia. Supersticiones, por supuesto, pero suficientes para inquietar incluso a los más endurecidos. La célula local del CJNG decidió actuar. El comandante regional Roberto El Güero Palma ordenó enviar a 2 hombres de confianza a probar la comida de diferentes locales del mercado. No solo la fonda de Estela. Querían descartar posibilidades antes de tomar decisiones drásticas. Los enviados, 2 jóvenes recién llegados de Jalisco, llegaron a la Estelita al mediodía siguiente. Estela los vio entrar, sus motocicletas nuevas. Su forma de caminar, la ausencia de tatuajes visibles y el lenguaje corporal distinto los delataban al instante. No eran clientes, eran pruebas vivientes. Cebo. Herramientas para verificar sospechas. Pidieron 2 platos de comida corrida.
Estela decidió no tocar sus recetas especiales. Les sirvió pollo a la plancha, arroz blanco y frijoles, todo limpio sin alteraciones. Los jóvenes comieron, pagaron y se marcharon sin intercambiar una palabra más. Horas después, se reportaron en la bodega sanos, fuertes, sin síntomas. Para el cártel eso era suficiente. La fonda no estaba envenenando a nadie, o al menos no parecía ser la fuente. Pero para Estela aquello significaba otra cosa. La estaban observando. La estaban midiendo. Y la oportunidad de borrar al resto de la célula debía llegar antes de que ellos se convencieran de lo contrario. El puerto, mientras tanto, seguía rugiendo con olas negras golpeando el malecón. La ciudad respiraba entre miedo y superstición, sin saber que la mayor matanza estaba a punto de cocinarse. Literalmente. Las muertes de El Gordo, el Piojo y el Caribe habían hecho temblar los cimientos de la célula del CJNG en Coatzacoalcos, pero la paranoia no bastó para detener la rutina del crimen. La maquinaria del miedo siempre continuaba aun cuando faltaran piezas. Los hombres seguían extorsionando, cobrando cuotas, levantando a quien se resistiera. Y en cada vuelta al mercado, en cada recorrido entre lonas y puestos de mariscos, la fonda de Estela seguía ahí silenciosa, constante como una sombra que nadie sabía mirar correctamente. La calma aparente duró poco. Una tarde, mientras el sol teñía las paredes de naranja y el viento del puerto arrastraba olores a sal y basura húmeda, Estela vio entrar a uno de los sicarios más brutales de la célula. Ernesto el Chacal Barrera. Era un hombre de hombros anchos, barba descuidada y mirada muerta. A él lo conocían en todo Coatzacoalcos por haber quemado vivos a 2 comerciantes que se negaron a pagar cuota hacía menos de un año. El chacal se sentó sin pedir permiso. «Hazme un plato grande de lo que tengas, doña Gruñó», dejando caer un fajo de billetes sobre la mesa. «Ando muriéndome de hambre». Estela asintió. No dijo palabra. Dentro de su mente los recuerdos de la risa de Lucerito se mezclaban con las imágenes grotescas de los actos de aquel hombre. Lo había visto en videos filtrados, había leído cosas. El simple hecho de estar frente a él la llenaba de un silencio espeso, casi eléctrico. Para el chacal, Estela era solo una cocinera. Para Estela, él era una marca pendiente en su cuaderno negro. Preparó una cochinita pibil que llevaba marinando desde la madrugada. La carne estaba tierna, perfumada con achiote y jugo de naranja agria. En apariencia era un plato humilde, pero contundente. Sin embargo, lo que no se veía era la mezcla minuciosa de semillas de adelfa, trituradas que Estela había incorporado en la salsa. La dosis era perfecta, no demasiado fuerte como para causar síntomas inmediatos, pero lo suficientemente letal para destruir órganos en pocas horas. El chacal devoró el plato en minutos, repitió porciones, se limpió la boca con el dorso del brazo y dejó caer otro billete en la mesa. «Usted cocina como para resucitar muertos, doñita», dijo con una sonrisa torcida. Cuando se fue, Estela anotó su nombre en la libreta negra. Una línea gruesa, una cruz precisa. Esa noche el chacal no llegó a su casa. Fue encontrado tirado detrás de un camión de basura, en la colonia Benito Juárez, convulsionando, vomitando sangre, incapaz de pedir ayuda. Los paramédicos intentaron reanimarlo mientras los vecinos observaban desde las ventanas sin atreverse a bajar. Murió entre espasmos violentos, y la causa quedó registrada como falla orgánica múltiple. El cuarto muerto. La noticia cayó como plomo dentro de la célula del CJNG. ¿Eh? En la bodega donde se reunían los hombres, hablaban a gritos incapaces de comprender qué estaba pasando. El comandante regional Roberto «El Güero» Palma golpeó una mesa con furia mientras las botellas de cerveza temblaban. «No me jodan. 4 hombres nuestros muertos sin un tiro, sin pelea. Esto no es normal». Uno de los sicarios, un muchacho flaco con tatuajes recién hechos, habló sin ser invitado. «Dicen que tal vez la comida del mercado está mala, jefe. Allá se enfermó el gordo. Y el piojo también comió ahí antes de...». El güero lo interrumpió con una mirada que amenazaba muerte. «La comida no mata a 4 cabrones entrenados. Aquí hay alguien metiendo mano. Y lo vamos a encontrar». Ordenaron revisar cámaras de seguridad, rastrear movimientos, seguir patrones.
Algunos sicarios fueron vistos grabando discretamente a vendedores preguntando con tono amenazante quién comía dónde, quién se había enfermado recientemente. El mercado entero sintió la presión, el aire opresivo de un monstruo tanteando su presa. Estela trabajaba sin alterar su rutina, sirviendo comida, limpiando mesas, moliendo maíz, preparando caldos. Pero dentro de ella había una tensión nueva, un presentimiento oscuro. Sabía que los sicarios estaban más cerca de lo que parecía. Sabía que la cacería comenzaba a rozar su puerta. Aún así, no se detuvo. El quinto objetivo llegó en forma de hombre joven demasiado confiado, demasiado violento para su edad. Luis El Tirito Herrera, encargado de cobrar cuota en los locales cercanos al malecón. Tenía fama de golpear a quien se atrasara un día, de humillar a quienes no podían pagar. Varios vecinos murmuraron que él había amenazado a Lucerito días antes de la explosión cuando ella vendía dulces después de la escuela para ayudar en casa. Estela lo vio entrar. Su voz se volvió un hilo helado. Lo mismo de siempre, sí, doña. Pero échale más chile, hoy vengo con hambre. Le sirvió huevos en salsa verde, un plato sencillo pero perfecto para ocultar la infusión ligera que había preparado esa madrugada. El Tirito comió rápido, bebió una cerveza y salió sin despedirse. Cayó enfermo 3 horas después. Su muerte, sin embargo, fue distinta. Más violenta, más acelerada. Un ataque fulminante que dejó incluso a los hombres del cártel desconcertados. Ya no podían atribuirlo al azar. Ya no podían fingir que eran coincidencias. Había un patrón, aunque no sabían cuál. Y ese patrón los aterraba. En menos de un mes, 5 hombres del CJNG habían muerto de formas inexplicables. El Güero Palma reunió a toda la célula en la bodega. La tensión era espesa, casi visible. Con la luz amarilla parpadeando, levantó una lista de nombres. Estos son los cabrones que murieron. Todos comieron en el mercado. Y 3 comieron en la fonda de la vieja esa, la Estelita. Un silencio denso siguió. Todos entendieron la implicación, aunque nadie se atrevía a decirlo. Hasta que uno murmuró: ¿y si la vieja está metiendo algo? Las risas fueron nerviosas, como si la idea fuera absurda. Pero el miedo ya estaba sembrado. El Güero aplastó su cigarro contra el suelo. No vamos a actuar hasta estar seguros. Manden otra vez a 2 hombres. Que coman ahí. Que la observen. Era la segunda prueba. Estela los vio llegar. Esta vez sus ojos no mostraron sorpresa ni inquietud. Ya esperaba esta jugada. Les sirvió comida limpia, sin un rastro de veneno. Sabía que necesitaban creer que no era ella. Los hombres regresaron a la bodega intactos. La doña no tiene nada, dijeron, y esa frase selló su destino. Convencido de que la fonda era segura, el Güero tomó una decisión que Estela llevaba semanas esperando. Para la reunión grande de este fin de semana, quiero comida de ahí. Para todos. En ese momento, sin que nadie lo supiera, el puerto entero empezó a temblar bajo el peso de lo inevitable. La cocinera de la muerte acababa de recibir el encargo perfecto. El día de la reunión comenzó como cualquier otro, en Coatzacoalcos, calor sofocante, olor a mar podrido y gasolina filtrándose entre las calles agrietadas. Pero en el aire había algo distinto, una vibración tenue, casi imperceptible, como si la ciudad entera presintiera que algo estaba por romperse. En la bodega abandonada cerca del antiguo muelle, los hombres del CJNG decoraban el lugar con cajas de cerveza, botellas baratas de tequila y música ranchera que rebotaba en las paredes de lámina oxidada. Era la junta mensual de plaza, la más importante. Y esta vez, el Güero Palma quería celebrar, demostrar autoridad, después de semanas de incertidumbre. Reunió a los hombres sobrevivientes, los más duros, los más leales, aquellos que aún podían sostener un arma sin temblar. Quería mostrar que la célula seguía firme, que la muerte de 5 sicarios solo había sido mala suerte. La orden había sido clara. Tráiganme comida de la Estelita. Mucha. Para todos. En la fonda Estela recibió el pedido sin levantar la voz. 10 platos de cochinita, 20 de mole, bandejas enteras de arroz y frijoles,
30 litros de pozole rojo. Para cualquiera que la observara, era solo un encargo grande de esos que a veces llegaban durante las fiestas patronales o en cumpleaños de comerciantes. Pero ella sabía la verdad. Este era el momento. Abrió el cajón de madera donde guardaba los frascos más peligrosos, aquellos que no había tocado desde que empezó su venganza. Los miró con la seriedad de un sacerdote preparando un sacramento oscuro. Había extractos espesos, polvos finos, aceites, que parecían inofensivos, pero cargaban la muerte en cada gota. Mezcló Adelfa toloache y una infusión purificada de hueso de mamey, creando un veneno lo suficientemente potente para matar a un hombre en cuestión de horas, pero suave en sabor imperceptible en platos grasos y caldos calientes. Lo incorporó a la cochinita, al mole, incluso al pozole, como si estuviera sazonando un platillo tradicional. Trabajó sin pausa, sin titubeos. El sonido de las cucharas golpeando las ollas resonaba como tambores de guerra. Cada movimiento era preciso, medido. Sabía exactamente cuánto agregar para asegurar que ninguno saliera vivo de esa bodega. Cuando los hombres enviados por el güero llegaron a recoger la comida, Estela ya tenía todo empaquetado, acomodado en cajas de plástico y cubetas selladas. ¿Está todo?, preguntó uno de ellos. Todo, dijo ella limpiándose las manos en el delantal. Pagaron en efectivo y se marcharon. Estela los vio desaparecer entre el tráfico lento del puerto, con el mismo silencio con el que había visto morir el sol sobre el malecón el día que Lucerito fue enterrada. En la bodega el ambiente era festivo. Los sicarios bebían, fumaban y presumían historias mientras montones de armas descansaban sobre las mesas IK-47, rifles AR-15, pistolas FEN 57, cargadores que relucían bajo la luz amarillenta. El güero, vestido con camisa vaquera y sombrero oscuro, supervisaba con una sonrisa torcida. «Hoy celebramos que seguimos vivos», dijo levantando una botella. «Y que nadie nos tumba». Los hombres rieron, chocaron botellas, sirvieron pozole en platos desechables. El olor a cochinita y mole llenó el aire, mezclándose con el sudor espeso y el humo de los cigarrillos. Todos comieron con ganas, repitiendo porciones, alabando el sabor inigualable de la comida. Algunos incluso comentaron entre risas que la vieja cocinera merecía trabajar para el cártel. Pero entre cada bocado, cada trago, cada carcajada, la muerte avanzaba en silencio. No se notó al principio. Un mareo leve en uno de los muchachos más jóvenes. Un gesto de incomodidad en otro. El primero en desplomarse fue el Chanclas, un sicario corpulento que se llevaba la cucharada más grande del pozole. Cayó sobre su silla intentando agarrarse del borde de la mesa. Se llevó la mano al cuello como si algo le quemara por dentro. «¿Qué pedo, güey? ¿Estás borracho o qué?», bromeó uno. Pero cuando el Chanclas empezó a convulsionar vomitando sangre, el silencio cayó como hachazo. Luego vino el segundo. El tercero. El cuarto, con un grito desgarrador que se mezcló con el estruendo de un plato cayendo al suelo. Las mesas se movieron, las sillas se volcaron. Algunos intentaron correr, otros se arrastraron mientras el veneno quemaba sus entrañas, destruyendo sus órganos desde dentro. La bodega se convirtió en un infierno. El aire se llenó de vómitos, sangre y alaridos. Hombres entrenados para matar con armas largas ahora imploraban ayuda como niños golpeando las paredes, tratando de mantener los ojos abiertos mientras la espuma salía de sus bocas. Uno se arrancó la camisa desesperado, creyendo que así aliviaría el ardor insoportable en su pecho. Otro se golpeó la cabeza contra el suelo convulsionando. El güero Palma fue de los últimos en caer. Sostuvo un rifle mientras intentaba mantenerse en pie, tambaleándose. Miró a su alrededor con horror genuino. No entendía, no podía entender. Él, un comandante que había sobrevivido balazos, emboscadas, traiciones. Ahora estaba siendo derrotado por algo invisible, algo que había entrado a su cuerpo sin que lo notara. «Nos envenenaron», gritó antes de caer de rodillas. Fue entonces cuando uno de los sicarios, que casi no había comido, un joven flaco llamado El Cejas, tomó su teléfono con las manos temblorosas y marcó al número de emergencias. «Ayudada», gritó. «Todos están muriendo. Nos envenenaron a todos». Su voz se quebró antes de que pudiera dar la dirección completa.
Se desmoronó respirando con dificultad, las pupilas dilatadas. Los primeros en llegar fueron los vecinos, alertados por los gritos que salían de la bodega. Corrieron hasta la entrada, pero se detuvieron al ver cuerpos convulsionando en el suelo. Nadie se atrevió a entrar. Nadie quiso tocar a los sicarios ni intentar ayudarlos. El miedo al cártel estaba tatuado en los huesos del puerto. Llegaron ambulancias. Llegó la Guardia Nacional. Llegaron policías estatales. Los paramédicos entraron con guantes, máscaras y horror en los ojos. La escena era insoportable. Hombres jóvenes, cuerpos fuertes, tatuajes intimidantes, ahora reducidos a cadáveres retorcidos sobre el cemento. 11 murieron en menos de una hora. Otros 2 quedaron al borde de la muerte. La bodega, aquella guarida intocable del CJNG, había sido derrotada sin un solo disparo. Y mientras las sirenas pintaban el cielo de rojo y azul en una fonda humilde al otro lado del puerto, Estela Torres limpiaba su cocina con movimientos suaves, casi amorosos. Apagó el fogón, acomodó las salsas, cerró la puerta. Sabía que el silencio no duraría. Muy pronto vendrían por ella. Pero por primera vez desde la muerte de Lucerito, respiró sin dolor. Las ambulancias seguían llegando cuando los primeros agentes de la policía ministerial acordonaron la zona. El olor a pozole derramado se mezclaba con el hedor acre de los vómitos y la sangre seca. Las sirenas pintaban la lámina de la bodega con destellos rojos que parecían latir al ritmo de un corazón moribundo. Los paramédicos caminaban con urgencia, pisando charcos de agua mezclados con restos de comida, mientras los cuerpos eran alineados en fila bajo mantas térmicas plateadas que brillaban como espejos rotos. La Guardia Nacional tomó control inmediato. No era un incidente común. 11 sicarios muertos. 2 agonizantes. 0 disparos. Ninguna señal de pelea. Demasiado silencio. Demasiada muerte para no levantar sospechas. Un perito levantó un plato aún humeante que contenía restos de cochinita. Otro examinó un vaso de plástico con trazas de mole. Los agentes intercambiaron miradas. No necesitaban decirlo en voz alta. Algo se había cocinado ahí. Algo demasiado preciso. Los sobrevivientes fueron llevados al hospital regional entubados, convulsionando todavía mientras los médicos intentaban salvarlos, sin saber qué toxina corría por su sangre. Uno de ellos, un sicario joven con tatuajes incompletos, recuperó la conciencia por segundos antes de caer en coma. Con la voz quebrada, alcanzó a decir: la comida venía de la fonda. Ese hilo de frase bastó para encender la chispa. Mientras tanto, los investigadores encontraron bolsas de plástico con logos borrosos y sellos de tinta azul que habían sobrevivido al caos de la bodega. Uno de los agentes las volteó bajo la luz de una lámpara portátil. El nombre estaba ahí, pequeño pero legible: tortillería y comida casera, La Estelita. El intercambio de miradas fue inmediato, casi eléctrico. «Ya tenemos punto de partida», murmuró uno. Y en minutos el convoy se dirigió hacia la fonda. A varias cuadras de ahí, Estela limpiaba su cocina como cualquier otra noche. Guardó los cuchillos, tapó las ollas, dobló el trapo de cocina con la delicadeza de quien firma un último gesto. Su mirada estaba serena, quizá más que nunca. Había cumplido lo que se había prometido a sí misma frente a la tumba de Lucerito. Cuando las luces de las patrullas teñieron la calle de azul, Estela no se sorprendió. Escuchó los pasos apresurados, los gritos, las órdenes. Abrió la puerta antes de que pudieran derribarla. «Señora, quédese donde está», ordenó un agente apuntándole con el arma. Ella levantó las manos despacio sin perder la calma. «No se preocupen», dijo. «No voy a correr». La esposaron mientras los vecinos observaban con rostros incrédulos. Algunos lloraban, otros rezaban. Había quienes se cubrían la boca para no gritar. La idea de que la mujer que alimentó durante décadas a todo el barrio pudiera ser la responsable de una masacre era inconcebible. Pero las patrullas no dudaban, los agentes tampoco. Estela miró una última vez la foto de Lucerito colgada junto al comal y bajó la cabeza. El cateo de su casa duró horas. Los investigadores encontraron frascos etiquetados con nombres botánicos, cuadernos escritos a mano con recetas antiguas, semillas trituradas
mezclas secas e infusiones herméticas. Y lo más incriminatorio, una libreta negra con 11 nombres escritos con tinta firme, cada uno marcado con una cruz al lado. El silencio de los agentes al ver aquello fue denso, casi reverencial. La noticia se esparció como pólvora por todo Veracruz. La prensa bautizó el caso como la cocinera de la muerte, alimentando titulares que oscilaron entre morbo y tragedia. Los debates en televisión se encendieron. ¿Venganza o justicia? ¿Asesinato o defensa desesperada en un sistema roto? ¿Víctima o verdugo? La opinión pública se dividió como una herida abierta. El juicio comenzó con filas de periodistas abarrotando la entrada del penal. Estela, siempre con el cabello recogido y el rostro sereno, escuchó cada acusación sin pestañear. El fiscal describió los homicidios como meticulosos, deliberados, crueles. Su defensa argumentó trauma severo, omisión del estado, duelo prolongado. Los peritos analizaron los venenos, los tiempos, las dosis. Era imposible negar su responsabilidad. Lo que no se podía medir era su motivo. Cuando el juez pidió su declaración final, Estela levantó la vista. Su voz era suave, pero cada palabra salió afilada como filo de machete. No hice nada que el Estado no hubiera permitido antes. Yo cociné lo que ustedes nunca sirvieron justicia. Nadie se movió. Nadie respiró. El juez dictó sentencia a 60 años de prisión sin posibilidad de reducción. Estela no mostró emoción. Caminó escoltada hacia el pasillo del penal, oyendo tras de sí una mezcla de aplausos, llantos y gritos. No volteó, no lloró, no pidió perdón. En su nueva celda del centro femenil, la rutina era fría, monótona. Aún así, cada noche antes de dormir, Estela recitaba en silencio los nombres de los hombres que había marcado en su libreta. No por culpa, sino para recordarle al mundo y a sí misma que su crimen no nació del odio, sino del dolor. Una vez una interna le preguntó. ¿Valió la pena? Estela tardó en responder. Miró las paredes de concreto, las rejas, la cama dura. Luego alzó el rostro hacia la ventana pequeña, donde a veces se colaba el olor distante del mar. Mi niña ya está en paz, dijo finalmente. Y esos hombres no volverán a lastimar a nadie. La interna quiso insistir, pero Estela ya estaba de espaldas, recostándose con una calma que no pertenecía a una mujer condenada. Afuera en Coatzacoalcos, el mural improvisado en honor a Lucerito seguía siendo restaurado por los vecinos cada vez que la lluvia lo desdibujaba. Los mismos vecinos que aún dejaban flores frente a la fonda cerrada, murmurando entre sí, palabras que jamás dirían delante de una cámara. Algunos la llamaban asesina, otros mártir. Pero en las horas silenciosas del penal, donde el eco de la violencia del puerto ya no alcanzaba sus oídos, Estela sabía una sola cosa: el mundo le había arrebatado a su nieta, y ella, con sus manos curtidas de cocinera, se lo había cobrado plato por plato.